Nosotras somos Rubí Nayeli Valdés y María Elisa García y hoy vamos a hablar sobre la lucha de la sociedad civil en el postestructuralismo y en el derecho posmoderno como parte del curso Filosofía del Derecho. Vamos a comenzar con los grupos marginados. Los autores señalan que las marginados a ciertos grupos, que estos no tienen derechos reconocidos, garantías o alguna prerrogativa legal. Según los autores, hay luchas contra las estructuras, en los que se sitúa el movimiento postestructuralista. Es el periodo de la época de la lucha de los derechos civiles, es lo que sigue. Bueno, me gustaría aportar, compañera, que los grupos marginados por las estructuras luchaban por sus derechos frente a las estructuras que los oprimían. ¿Qué opina? Sí, efectivamente, creo que los grupos marginados eran los inmigrantes argelinos, islámicos, también están los... ok, son derechos, voy a empezar de nuevo, los grupos marginados, inmigrantes argelinos o islámicos son derechos en Francia, negros en Estados Unidos, también los grupos de homosexuales o los pro aborto marchaban, debatían y llevaban a cabo el activismo para poder operar y presionar gubernamental, también la parte jurídica. La sociedad cobra existencia como un imaginario con voz que reclama los derechos y exige cumplimiento de ella. Podríamos mencionar que hay dos tipos de intelectual. El primero de ellos era el específico, que atiende a temas concretos en lugar de determinarlos y debe ayudar a dar dignidad a los trabajadores en una situación concreta como es la huelga, mientras que el intelectual total constituye un sistema abstracto y absoluto. Tribunales, plantear la lucha por la justicia más que por la legalidad. Surgen los tribunales más allá del Estado que reclaman una justicia legítima. Me gustaría aportar, compañera, que los tribunales fue la consecuencia de algunas de las acciones que ocurrieron durante la época y uno de los ejemplos que muestra el libro es durante la guerra de Vietnam, ya que la reacción de los intelectuales fue radical y además creció una fuerte oposición en Estados Unidos y en los países alineados a él. Russell organizó el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para determinar si Estados Unidos estaba cometiendo crímenes en la guerra de Vietnam. Sobre este punto me gustaría aportar que en estos tribunales participó Sartre, solo con el deseo de apoyar a aquellos a los que necesitaban. El tribunal no tuvo ningún efecto. Otro ejemplo que dio origen a los tribunales fue en 1970, cuando los maotistas franceses crearon un tribunal en Lens para juzgar al camping de Housingels por las muertes de 16 mineros causados por una explosión. Ellos consideraron responsables a la empresa y de modo de protesta incendiaron las oficinas de dirección. La policía arrestó 4 mayoristas y se convocó la formación de un tribunal popular de verdad y justicia. ¿Qué opina, compañera? Pues en el libro también nos menciona que Sartre recabó información en el lugar de las muertes y que en el Tribunal Popular de Lens y firmó que el Estado era el culpable del asesinato y que la dirección y los ingenieros de la galería se habían sido ejecutados. También podríamos mencionar que se tenía un homicidio intencional, ya que todas las personas estaban intencionalmente involucradas y eligieron el rendimiento antes de la seguridad de las personas.
ya que habían puesto la producción de las cosas por encima de la vida humana. En el final de esta historia también es que se tuvo lugar el juicio de los 6 incendiarios y de estos fueron absueltos. Otro caso que menciona el libro da el lugar en España, en donde se tuvo una historia parecida a la que ocurrió cuando 11 militares fueron condenados a muerte y tuvieron que ir a los tribunales franquistas. Los intelectuales denunciaron la imposibilidad de justicia en su proceso, ya que no se permitían pruebas para condenar ni hubo facultad de la defensa. Aquí me gustaría agregar que los líderes que encabezaron el grupo fueron Claude Mariac, Regis Debray, Foucault y quienes celebraron una rueda de prensa en España en la que Debray tomó la palabra para leer la traducción al español de la denuncia cuando entraron a la sala varios policías para interrumpir el acto. Ok, continuamos con que el estructuralismo ha traído en sí mismo una actividad metalegal y jurídica que cuestiona los sistemas de justicia en el mundo. Me gustaría mencionar que en este momento es en donde se podría comenzar a hablar sobre el derecho postmoderno. Me gustaría continuar hablando sobre la modernidad, que podríamos definirlo como el momento en la historia en el que el hombre aparece con una forma de racionalidad autosuficiente. Esta racionalidad opuesta a la contenida en los temas medievales, considerados fundamentalmente como textos de autoridades. Aquí me gustaría agregar que el pensamiento propuso en su momento una nueva racionalidad y llevó consigo una nueva moralidad, y las cosas eran diferentes o iguales según su parámetro. Me gustaría aportar un ejemplo, ya que, por ejemplo, los hombres y las mujeres en su mentalidad democrática moderna son iguales en derecho y en obligaciones civiles. Otro ejemplo aquí también es la mentalidad islámica, en donde los hombres y las mujeres tienen derechos y obligaciones civiles. Podríamos mencionar que la racionalidad moderna establece en ella misma sus diferencias e igualdades, gracias a que cada modernidad es una racionalidad autosuficiente y autónoma. Continuamos. La posmodernidad modernidad racional con sus parámetros. No se puede hablar de esta en un modo moderno, ya que no solamente hay una forma de jerarquizarla, es las cosas. Las diferencias y igualdades siempre se responden a un parámetro de racionalidad, y cada racionalidad es autosuficiente, es moderna. La distinción entre el racionalismo y la posmodernidad no se refiere a distintas diferencias, sino a diferendos. Me gustaría mencionar, compañera, que podríamos decir que el diferendo establece que una cosa es distinta de otra, sin que ello implique estar considerada de acuerdo con un mismo parámetro racional o moral. Se cortó un poco. Ok, ya. Te podríamos poner un ejemplo, como una cucaracha y un tenedor son diferentes, considerados dentro de la racionalidad de la cocina. Una silla y son diferentes dentro de la racionalidad de los muebles, pero el tenedor y el escritorio no pueden ser diferentes porque responden a diferentes racionalidades. Cuando hablamos del estado de la situación que existe entre ellos, solo pensamos en que son diferentes, pero no diferenciados.
Continuamos. Desde la posmodernidad podemos afirmar que la racionalidad nazi no era diferente de la racionalidad nihilista, solo podemos decir que eran diferendos. Me gustaría aportar que esta era una época sumamente moderna, pero cada quien peleaba por denominar a la otra como una verdad o una racionalidad interna de dominar a la otra. Sí, efectivamente, esa fue la verdadera lucha de la modernidad, una racionalidad frente a otra, intentando legitimizarse como una única verdadera. Me gustaría concluir hablando sobre lo que es el derecho posmoderno, ya que no puede ser exclusivamente moderno ni someterse a una sola racionalidad. Es necesario razonar al derecho no como una diferencia, sino como un diferenciado. Me gustaría aportar con un ejemplo que sería pensar en el derecho mexicano que debe respetar la autonomía de los pueblos indígenas en la medida en que ellos no son considerados diferentes, sino que poseen usos y costumbres diferentes de los consagrados a la Constitución Política Mexicana. Aquí me gustaría agregar, bueno, más bien comentar que así es un auténtico derecho. Tendría que ser una posible coexistencia de sistemas jurídicos diferendos en la diversidad de las racionalidades existentes en la República Mexicana. Así es, compañera. Creo que esto va a ser un verdadero reto para los nuevos contribuyentes y jueces en el siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Esta información se obtuvo del libro Curso de la Filosofía del Derecho del autor Juan Abelardo Hernández Franco. Muchas gracias.